Bueno, primero, buenos días a todos. Mi nombre es Joaquín Gracia, director de Marexi Marine Technology, una empresa gallega que focaliza su trabajo en estudios de I+D en el sector pesquero, sector marino y alimentación, procesados. Quiero agradecer a la Unión de Consumidores de Galicia al invitarnos a poder estar aquí y dar esta charla, y a todos ustedes por estar aquí en esta jornada de innovación alimentaria. Marexi fue fundada en Vigo en 2004 y en estos momentos tiene oficinas en Vigo y en Palma de Mallorca. Desde sus inicios focalizamos con nuestros estudios y esfuerzos, como he dicho, para mejorar el medio marino y para garantizar o intentar ayudar en el control de calidad del procesado de los productos pesqueros. Hoy vamos a hablar de una de las innovaciones que es una de las más importantes que Marexi tiene en estos momentos, y es el momento de hablar de esta innovación porque finalizó hace poco el proyecto europeo Parasite, que es un proyecto en el que estaban involucrados 13 países, 15 instituciones europeas y 6 empresas, y es donde se ha hecho la última validación de nuestra innovación, de nuestro producto, que denominamos TDPAD. Es un equipo que interviene directamente en origen, que es donde hay que intervenir para eliminar el anisakis. O sea, el anisakis, si lo eliminamos del pescado que ya tenemos, lo podemos extraer, pero si en origen seguimos teniendo esta carga parasitaria en los caladeros, pues cada vez tenemos más reinfestación y más concentración en las especies que consumimos, y es allí donde tenemos que trabajar. Antes de hablar de la solución del TDPAD, vamos a hablar un poco del problema. Este es nuestro amigo anisakis, es una fotografía de una microscopía electrónica. Aquí podemos verlo penetrando en uno de los tejidos. El ciclo del anisakis en el mar, en el momento en el que las larvas están en el estadio número 3, que es en el que pasan a formar parte pasan al estómago de algunos mamíferos marinos, cuando se alimentan de algunos peces que tienen estos parásitos en sus vísceras. Ahí es donde el ser humano entramos como hospedadores accidentales al consumir este pescado. En realidad el anisakis no es un parásito que tengamos que tener el ser humano, o sea, es un parásito que tendría que quedarse en el ciclo dentro de lo que es el medio marino, pero como nosotros incidimos ahí y nos comemos el pescado, pues nos comenzamos a infectar. Según este último proyecto Parasite, la causa de expansión de este parásito es el hemisferado a bordo de embarcaciones pesqueras. Esta es una práctica común en los últimos años y es una mala práctica que el sector está realizando, pero sin conocimiento de que es una cosa mala. Al principio no se sabía que esto podía producir este exceso, esta concentración de larvas de anisakis al mar y el consiguiente riesgo de salud para los seres humanos y el decremento de la calidad del producto, produciéndose muchos rechazos por clientes, incluso por consumidores finales. Y ha llegado el momento en el que son necesarios métodos de control y prevención adecuados. El anisakis es un parásito cosmopolita, está en todos los mares y océanos del mundo, es muy prevalente, hay muchos peces infectados. En este proyecto Parasite, los resultados que se han obtenido, que el CSIC, que es el director, el coordinador del proyecto, supongo que en breve, este año, harán una presentación de los datos que se han obtenido, porque es una de las obligaciones de los proyectos europeos, dar a conocer los resultados. De hecho, hay un especial del proyecto Parasite que va a publicar la prestigiosa revista científica Fisheries Research, con 16 publicaciones científicas procedentes de este proyecto. Bueno, el anisakis está presente en muchas especies marinas, en muchos pescados que consumimos los humanos. Además, son especies muy consumidas, como la merluza, el rape, la bacaladilla, el bacalao. Estos últimos estudios en los que está el proyecto Parasite, en los que están hospitales como el de La Paz o el Carlos III en Madrid, han dado como resultado el conocer más detalladamente
las reacciones alérgicas que provoca y las cantidades de personas que son susceptibles a tener esta reacción. Decir que hay dos tipos de posibilidades de infección de anisakis. Una es la anisakiosis, que es cuando nosotros ingerimos un pescado con un anisakis vivo, y ese anisakis se enquista en nuestro estómago, en nuestro tubo digestivo. Y la otra es la de las alergias que provocan la proteína del propio anisakis. Aunque el anisakis esté muerto, la proteína es la que produce pues, procesos gastrointestinales que a veces pueden ser agudos, producen urticarias que en algunos casos se han detallado que son crónicas, y no solamente consumiendo. La proteína, en los últimos estudios se han constatado casos en los que gente que no consume pescado pero que lo manipula tiene problemas de urticaria al tocar pescados con la proteína en su tejido. La cantidad de personas infectadas son muchas. España es el segundo país después de Japón en infecciones. Hace poco salió una publicación en la que solamente España, por consumo de boquerón en vinagre, tiene alrededor de 8.000 casos anuales. Esto es mucho si consideramos que solamente estamos hablando de boquerón en vinagre. Si empezamos a contabilizar el resto de especies que consumimos, pues es alarmante. De hecho, hace 1 año y medio, 2 años, que uno de los pinchacitos cuando te hacen el test de alergia es anisáquidos. Y la cantidad de personas que somos alérgicas al anisakis es brutal. Se considera que en Madrid solamente hay cerca de 400.000 personas que si consumen un pescado que aunque el anisakis esté muerto y tenga proteína de anisakis, puede tener alguna reacción alérgica. Bueno. Y abajo del todo podemos ver lo del anisakis, que es un vector de transmisión bacteriana. Esto también es uno de los descubrimientos o de los estudios que se han hecho últimamente, y es que el anisakis, aparte de ser un parásito marino, uno de los peores porque afecta negativamente al ser humano, es un vector de transmisión bacteriana. Es decir, es igual que el mosquito que transmite el Zika, es igual que el mosquito que transmite la malaria o la mosca tsetse, o sea, puede transmitir enfermedades. Y esto es una cosa que se está estudiando porque puede resultar grave. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Bien, las medidas higiénicas para mitigar este problema es actuar sobre el pescado, es lo que hacemos ahora. Pues, se han legislado medidas y recomendaciones basadas en métodos físicos. La ley obliga a congelar el pescado antes de consumirlo crudo, poco cocinado. Imagínense si les dijesen ahora que tienes que congelar toda la carne o toda la verdura, es una barbaridad. Lo que pasa es que nos hemos hecho un poco la idea y ya lo admitimos, ¿no? En el hogar nosotros podemos reducir el riesgo de infección congelando a menos 20 grados centígrados 7 días. Ojo, esto es un congelador de 4 estrellas. No es el congelador que podemos tener, por ejemplo, en un apartamento de vacaciones que nos vamos y tal. Esto es importante, saberlo. O cocinarlo a 60 grados durante 60 minutos. La cocción, la temperatura tiene que ser interna también, O sea, no solamente darle vuelta y vuelta, porque en el interior nos quedaríamos sin haber llegado a esa temperatura y, por consiguiente, si nos encontramos alguna anisakis en el interior, seguiría vivo. Cuando comemos fuera, pues tenemos que aventurarnos, ir a sitios donde creemos que tratan bien el pescado y lo congelan antes de cocinarlo. Tienen que ser lugares de confianza, ¿no? Aquí en España obligan a congelar el pescado antes de consumirlo y sobre todo los restaurantes de sushi japoneses o de ceviches, estos tienen equipos que congelan hasta menos 40 grados centígrados, los buenos. Los malos, pues... ¿Qué pasa con esto? Bien, así matamos el anisakis, pero la proteína es termostable. O sea, la única forma de eliminar la proteína que ha quedado en el pescado es incinerarla. O sea, es imposible que ningún tratamiento de congelación o algún tratamiento culinario de temperatura elimine esa proteína. Por eso, a Marexi nos llaman prácticamente todas las semanas pues empresas de catering que suministran a geriátricos y a colegios, porque son dos de los sectores de alto riesgo. Los niños y los ancianos pues son personas que
que pueden tener menos defensas ante una infección de anisakis, ante una reacción. Restaurantes de alta gama, en gourmet, tenemos contactos con la Universidad Gastronómica Vasca y con algún chef de alguna estrella, laboratorios e instituciones que realizan controles de calidad, pescaderías y intermediarios. Nos están llamando diciendo que qué pasa, que qué sistemas hay para detectar anisakis y qué sistemas hay para eliminar el anisakis, porque cada vez sus clientes se quejan más y tienen miedo de infectar a algún cliente en el caso de restaurantes. Hemos visto lo que se puede hacer en casa, lo que se puede hacer en un restaurante. ¿Qué se hace a bordo de las embarcaciones? Bueno, hay un estándar de la FAO que se firmó por la Comisión en Roma en julio de 2016, en la que dice que se tiene que efectuar una acción de higienización sobre las vísceras generadas antes de ser devueltas al mar. Esto no se hace porque hasta ahora no existía ningún equipo. Ahora ya existe un equipo que se llama TDPAD. Este conjunto de normas son de obligado cumplimiento, pero como toda la norma así muy drástica y muy de repente tiene un periodo de implantación, ¿no? Y siempre es necesario tener una herramienta que nos permita ejecutarla. En este caso a nosotros nos llamó la Unión Europea, la Dirección General de Seguridad Alimentaria y la Dirección General de Seguridad del Mar, y fuimos a Bruselas. Yo personalmente les di una charla a los 28 comisarios europeos que tratan de la seguridad alimentaria, pues lo que tratan de las vacas locas, la gripe aviar. Y esa charla fue, en realidad lo que querían ellos es saber si el producto final, el TDPAD, era un producto industrial o era un prototipo. Es un producto industrial que, como veremos ahora más adelante, desde 2005 estamos trabajando con él y ha sido validado dentro de varios proyectos. El último, el Parasite. Aquí pueden ver lo de la cantidad de anisakis que genera una embarcación o una flota. La flota gallega, la flota española, que faena en gran sol, alrededor de 3.000 millones de larvas activas son devueltas al mar en un año. La mitad son hembras y ponen 1,5 millones. Imaginaros la cantidad y la rapidez con lo que la concentración de anisakis en los caladeros, donde se ejercen esfuerzos pesqueros, se genera. Estos son algunos datos del proyecto Parasite que ofrecerá el CSIC en breve, donde se puedan observar el número de anisakis en merluzas, las concentraciones que existen en diferentes caladeros de pesca. Esto lo voy a pasar más rápido aquí. Aquí tenemos las diferencias entre anisakis en víscera y anisakis en músculo. ¿Qué pasa? Antes había una concentración de anisakis está en el estómago, nunca pasa al músculo, salvo que el hospedador esté muerto. El anisakis busca enseguida irse a otro y atraviesa el músculo. Y si tú eres rápido en el barco y visceras rápidamente, no tienes que tener problema. Lo que pasa es que últimamente la concentración es tan brutal de anisakis que el anisakis ha migrado y está migrando al músculo premortem. Merluzas, rapes, bacaladilla, bacalao, antes de morir, cuando está en su medio natural, ya tiene anisakis fuera del estómago, de lo que es la cavidad del estómago, está en el músculo. Entonces, aunque seamos Billy el niño muy rápidos limpiando, ese pescado estará con anisakis en la zona que nos comemos. Fijaros lo que pasó en el Adriático con las anchoas, con el boquerón. En 2010 no había ningún caso de anisakis en el pescado que se recibía en puerto, había un 4%, 2-4%, muy pocos, lo normal, porque también si quitamos el anisakis de las zonas, ese espacio lo va a ocupar otro parásito, que a lo mejor es peor. O sea, tiene que haber la cantidad que normalmente tiene que haber de parásitos. En 5 años después de que la flota comenzó a eviscerar a bordo, tenemos ahora un 100% de anchoa en el Adriático infectada de anisakis. No solamente en vísceras, sino también en el músculo. Es una demostración de que la actuación en origen, en el mar, en los caladeros, es la única forma en la que tenemos para reducir los anisakis en el pescado. Vamos con la solución ya. Después de esta introducción, que es un poco así, es heavy, vamos a empezar con la parte del TDPAD.
En Marexi empezamos en el 2005 en un proyecto que se llama TEDEPAD con la Xunta de Galicia, en el que participaba el Centro Tecnológico del Mar, el Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC y otros socios, y desarrollamos el equipo TEDEPAD del primer prototipo. Hasta la fecha de hoy, se han realizado 5 prototipos. Ahora ya tenemos el equipo industrial. Está desarrollado 100% en Galicia, es I+D+I gallega, Industria 4.0. Yo no soy gallego, pero yo llevo 25 años en Vigo, me puedo considerar gallego de adopción. Esta empresa la fundé yo en Vigo y hemos apostado, hemos invertido mucho esfuerzo, tiempo y mucho dinero durante más de 10 años en este proyecto, desde 2005 hasta ahora, que se convierte ahora en un producto industrial. Esto es uno de los casos en los que una empresa apuesta, tiene algunos proyectos, después se valida en otros proyectos, se valida en Europa, se valida por centros tecnológicos, se valida en embarcaciones pesqueras y al final tenemos un producto que es susceptible de ser vendido. Vamos a ir pasando un poquito. Aquí tienen el equipo TEDEPAD industrial, fabricado íntegramente en Galicia para el resto del mundo. Este es un modelo 1 para rastreros. Esto genera puestos de trabajo en Galicia. Esto, a nosotros que somos una empresa de I+D+I, pues nosotros tenemos que subcontratar a empresas del sector auxiliar naval y marino y electrónico. Y esto pues lo que crea es generar más tejido industrial, ¿no? El equipo TEDEPAD es un equipo que después de 5 prototipos es perfecto para instalarse en barcos. Funciona automáticamente, no tiene problemas a la hora de alterar los flujos de trabajo, no necesita fungibles, simplemente se conecta a la red eléctrica, aire y agua de la embarcación y funciona. El mantenimiento es súper reducido y además está patentado, tiene todos los ensayos de seguridad para ser un equipo instalado en una embarcación. Por supuesto está patentada. Aquí tenemos los ensayos de compatibilidad electromagnética para obtener el certificado CE necesario para comercializar este equipo. Es un equipo con certificación europea, el mercado CE. Algunas instalaciones en barco, ya estamos en producción. Estamos realizando algunas instalaciones a bordo de buques en Irlanda y en España. Dentro de poco nos vamos a ir a otros países para empezar a trabajar. Suscita mucho interés en la Unión Europea y en algunos organismos oficiales a los que hemos visitado, Madrid, Xunta y otras comunidades autónomas. Esto es un ejemplo de instalación en un parque de pesca para que vean que el TEDEPAD es la máquina pequeñita de la derecha, marrón, gris, ocupa mucho espacio, poco espacio, con lo que no altera mucho el trabajo y puede ser instalado en embarcaciones pequeñas, palangreros, arrastreros. Estos son algunos de los modelos. Lo que hemos hecho es hacer 3 o 4 modelos y después uno de ellos hacerlo modular, que es el de la derecha del todo, para poderlo adaptar incluso en embarcaciones que no tengan parque de pesca y quieran ponerlo en cubierta. Son embarcaciones costeras que van al día, pero que quieren estar dotados de este equipo porque no quieren seguir infectando el mar. Últimas noticias. Se ha aceptado y publicado una publicación científica en Fishery Research de nuestro equipo, del equipo TEDEPAD. Presentamos este mes pasado en el ICES, en Florida, en Florida. Hubo una presentación en la conferencia anual del International Council for Exploration of the Sea. Esto es una de las mayores, las más importantes conferencias y reuniones del mundo. Esta es la publicación, que dentro de poco ya la podrán acceder. Y esta es la conferencia del ICES. Decir también que estamos representados también en esta conferencia, se presentó con el CSIC, el Instituto Nacional de Marinas, y también están el Centro Tecnológico del Mar y la Asociación de Armadores de Vigo, es una de las que está dentro del proyecto. Y nada más, el tiempo es muy corto, he intentado ir lo más rápido posible. Decir que nosotros hemos hablado en la Unión Europea con organismos oficiales nacionales, Ministerio de Pesca, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, todos los organismos oficiales de las comunidades autónomas, sector sanitario, Consellería de Sanidad, nuestras reuniones, intermediarios, mayoristas, procesadores de pescado, comercializadores, pescadores, asociaciones de armadores, organizaciones, científicos, industria, por supuesto los consumidores. Todos estamos alineados en el que se tiene que implantar un equipo, en este caso yo digo que es el nuestro, para que esas vísceras que se siguen tirando al mar se tiren con los anisakis muertos y cortemos el ciclo. Ahora solo faltan que las decisiones políticas se tornen en hechos
y empecemos a dotar a nuestros barcos. Me gustaría que la flota gallega fuese la primera en tener este equipo y que fuese pionera en limpiar el mar. Muchas gracias.